Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, Excelencia Cristiana Televisión, su amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes, como siempre. Sean todos bienvenidos a tu espacio, Testificando con Excelencia, donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de los milagros extraordinarios que Dios hace en la vida de cada quien. El objetivo, la visión de cada hombre y mujeres de Dios que Dios trae acá a testificar es para dar testimonio a otro, que como Dios está con nosotros, también Dios está contigo. Como Dios ha podido fortalecer a otros, también Dios puede fortalecerte a ti. Como Dios ha restaurado a otro, Dios también lo puede hacer contigo, ¿verdad? Dios siempre tiene gente reservado para cambiarle la vida a alguien a través de una palabra profética. Así que recibe lo que hoy Dios te trajo, un testimonio impactante que yo sé que va a sacudir tu vida, ¿verdad? Y te va a dar a entender que Dios, como quiera, sigue siendo Dios. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Está con nosotros la ministra Josefina Ungida. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén, gloria a Dios. Es un placer, nuevamente un privilegio estar con ustedes en esta plataforma. Mi nombre es Josefina Reyes, profeta para la gloria de Dios. Estoy aquí para testificarte acerca de las grandezas de Dios y de cómo Dios realmente puede impartirte fortaleza en un momento difícil, en un momento de adversidad. Como tú decías, Dios sigue siendo Dios por encima de toda circunstancia. Gloria al Señor. De verdad que nosotros nos sentimos honrados, ya que sacaste ese espacio, ¿verdad? Amén. Para estar acá. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y Dios. cada palabra que Dios deposita en ti es de bendición para muchos. Quizás no lo vemos detrás de cámara, pero un trabajo Dios se está haciendo en el corazón de alguien. Hoy tenemos un tema muy poderoso, una palabra profética que Dios te trajo. Gloria al nombre y dentro de Jesús. de esa palabra yo sé que hay un testimonio que va a fortalecer a alguien. Adelante. Amén, gloria a Dios. Traigo una palabra que se llama evidencias del ser llamado por Dios. Amén. Las evidencias del ser llamado por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y primeramente cuando hablamos del llamado, ¿verdad? La palabra que es llamada por Dios tiene que tener un objetivo claro de cuál es su asignación. El que es llamado, primeramente es llamado por Dios y luego es confirmado, ratificado a través de los hombres. Amén. Yo quiero leer aquí un texto bíblico que está en el libro de San Juan 15:16, que dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Es decir, que el Señor es quien nos llama. Amén. El Señor primeramente te llama, Él te capacita para luego entonces exhibirte y mandarte entonces a la obra del ministerio. Sí. Toda aquella persona que es llamada por Dios debe ser ungida por Él, ungida por su poder, por su Espíritu Santo, porque esta persona tiene que llevar evidencias, tiene que haber testimonio, tiene que haber una vida que cuando tú proyectes o cuando tú lleves ese mensaje de la palabra, tiene que haber evidencias en ti de ese llamado, tiene que haber marcas en tu vida acerca de ese llamado, porque se supone que tu llamado es para edificación de otros, para edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Gloria al nombre de Jesús. Así es, cada quien que tiene un llamado profético de parte de Dios tiene que ejercer a nivel de la obediencia, como te acabo de decir. Por eso que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y Gloria a la Jesús. Evidencia se revela, como tú estás diciendo, ¿verdad? A través de ese llamado profético. Gloria Ahora, a Dios. ¿qué palabra o qué consejo tú le puedes dar a esa persona que Dios ha estado llamando y ellos han tenido actitud como Jonás? Que Dios lo llama en una área y ellos toman su decisión y se van por otra área. Gloria a Dios. Mira, casualmente yo le doy la gloria al Señor
porque yo estaba anoche leyendo esa misma palabra. Ay, o sea, que es como una confirmación a lo que realmente íbamos a tocar, al tema tocante de hoy. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Es así, mira, a veces cuando somos llamados, hay personas que son llamadas, toman la decisión de querer continuar quizá con sus vidas, o piensan que quizá no es el tiempo, o ponen quizá parámetros, o a veces dudan incluso de ese llamado que el Señor ha hecho a su vida. Y a veces por ende dicen, no, déjame tomarme un tiempo, quizá todavía no es el tiempo, pero déjame decirte que cuando Dios te llama, Dios te capacita y te entrena para asignarte entonces la responsabilidad que vas a llevar a cabo. Ahora, el llamado empieza desde cero. O sea, no es que tú eres llamado y que de una vez tú vas a comenzar a ejercerlo, o que de una vez tú vas a estar en una posición. Para tú llegar a esa posición, a esa plataforma a la que Dios te va a exhibir, tú tienes que pasar por tu proceso en tu llamado. Tienes que tener conocimiento de la palabra, tiene que haber pasión. Porque si no hay pasión por lo que hacemos, pasión de identificarte, de compenetrarte con ese llamado, tú no puedes ser efectivo en ese llamado, a esa responsabilidad que Dios te asigna. Primeramente, como decía al principio, primeramente Dios el que te llama y te envía. Y aunque mira, Jonás fue, ¿verdad? Y el Señor lo llamó y le dijo, ve a Nínive. Él tomó la decisión de irse entonces y comprar su pasaje para irse a Tarsis. Pero qué realidad tan difícil cuando él se ve en medio de la tormenta en aquella embarcación, cuando iba camino a Tarsis, y cuando entonces los que estaban allí se dieron cuenta que había sido por él provocada la tormenta, es lanzado al mar, como él le dijo, y tragado por el pez, y haber pasado el proceso de estar encerrado en ese momento. Es cuando él se ve allá en ese momento de turbación, como de repente hay personas que han sido llamadas y que no han obedecido a la voz de Dios, y que pueden verse en un momento quizá turbados y que pueden verse afligidos, porque por causa de que tú no has obedecido al llamado de Dios. Gloria a Dios. Entonces vas a tener que pasar por un momento quizá difícil para ser confrontado, y que nuevamente tú te humilles delante de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, y tomar conciencia entonces de ese llamado, a eso que el Señor te envió. Gloria a Dios. Porque Dios actuó en su misericordia y permitió que el pez vomitara a Jonás incluso en la orilla. En la orilla. En la orilla. No lo soltó en el mar, sino que lo soltó en un lugar seguro. Es decir, que Dios te permite entrar en el momento difícil, pero te saca y te pone en un lugar seguro. Gloria al nombre de Jesús. Te pone en un lugar seguro y luego tú te levantas y caminas como hizo Jonás, que tuvo que caminar 3 días de camino, pero en ese caminar hubo una relación con Dios nuevamente, el volver a tener a Dios allí, el volver a tener la dirección de Dios allí, y entonces ir con efectividad para cumplir la asignación que el Señor te llevó. Dios mío, ay Padre, verdaderamente que Dios siempre tiene una palabra nueva, una palabra fresca, gloria a ¿verdad? Dios. Para alinear nuestro camino, para alinear nuestros pasos. Gloria a Dios. Así que el mayor consejo que se le está dando a través de esta poderosa palabra es: no seamos como Jonás a nivel de exactitud, de desobediencia. Porque aunque Jonás tuvo cualidades buenas, a la vez este hombre tomó una decisión incorrecta. Y hay un punto tan extraordinario, que la tormenta que se levantó no fue provocada por Satanás. Satanás no tenía que ver con eso. Aleluya, así mismo. El enemigo ni sabía lo que estaba pasando. E incluso el enemigo dijo, nadie se mete en ese pleito. Porque hay pleito entre Dios y en el hombre que el enemigo no se puede meter. Porque así se mete hasta él lleva su yaguaza. Aleluya, entonces, gloria a Dios. La tormenta, porque la tormenta de Dios es diferente a la tormenta del enemigo. Porque cuando el enemigo levanta una tormenta, el objetivo es detenerte, matarte y destruirte. Pero la tormenta de Dios es para Dios bloquear el camino incorrecto y colocarte en el camino correcto donde Dios quiere que te vayas. Por eso que el mismo Dios le bloqueó el camino. Y Dios dijo, tú no vas para Nínive, sino para Tarsis. O sea, tú no vas para Tarsis, sino para Nínive. Para Nínive, correcto. Gloria al nombre Entonces de Jesús. Dios anda buscando
personas que no importando las circunstancias, no importando los momentos difíciles, el secreto está en obedecer a Dios. La obediencia. La obediencia. Quizás humanamente, quizás tú no verás quizás el resultado, pero a través de la obediencia Dios puede hacer un trabajo con alguien. Y según los estudiosos, dicen que Jonás se sentía impotente porque Dios iba a perdonar a ese pueblo. Así es. Porque los ninivitas eran tan malos, pero tan malos, que esa gente eran crueles. Esa gente eran asesinos. Gloria a Dios. Entonces ya Jonás sabía que si Dios lo estaba mandando, era porque Dios quería perdonar a esa gente. Entonces Jonás nunca pudo entender el corazón de Dios. La misericordia de Dios es tan poderosa que Dios siempre le da oportunidad al hombre. Amén. Lo que da a entender que Dios no condena a nadie. Quien te condena es tu desobediencia y tu propio pecado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jonás cuando el pez lo vomitó en la orilla? Gloria a Dios. Él tuvo que agarrar su rumbo, coger su maletica y caminar, ¿verdad? Ir por 3 días de camino. Así es. Y hasta a pie tuvo que irse caminando entonces. 3 días de camino para llegar entonces, para cumplir entonces su asignación. Es decir, eso es para que entendamos que el llamado de Dios está por encima de ti mismo. Dios. Está por encima de lo que tú quieres. Está por encima de todo. O sea, cuando tú eres asignado por Dios, cuando tú eres llamado por Dios realmente, tú no puedes tener un apego hacia nada. No puedes tener un apego sentimental, no puedes tener apegos materiales. Es decir, porque en un determinado momento Dios te puede decir, mira, yo te envío de repente a tal ciudad, a tal nación, y sacarte de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, para entonces llevarte a cumplir esa asignación, como hizo con Jonás. ¿Por qué? Porque Dios ve un pueblo que está metido en el pecado, pero aunque su amor y su misericordia es mayor, y por eso es que Él te envía entonces a cumplir esa asignación. Aunque Jonás no quiso, aunque él se enojó, aunque tuvo una postura, ¿verdad?, contraria a la de Dios, al final él tuvo que cumplir con su asignación. Es decir, que tu asignación y tu llamado va a estar por encima de ti. Gloria al nombre de Jesús. Y aún así Dios pudo extender su mano de su misericordia para Nínive, y ellos se humillaron, porque lo más importante de esto es que la asignación que fue a cumplir, cumplió el efecto, es decir, a lo que Dios le había enviado, que era que llamar la atención de los pueblos, de los ninivitas. ¿Para qué? Para que se humillaran delante de Dios. Y ellos se humillaron delante de Dios y confesaron sus pecados y alcanzaron entonces la misericordia de Dios. Gloria a Dios. El rey de allá de Nínive mandó ayunar hasta los animales. Hasta los animales. Así es. Así es, cuando hay humillación. Para hallar el favor de Dios. Así es. Porque Dios cumple con dar la palabra. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que cumplir con obedecer. Amén. Lo que Él dice en su palabra. Así es, gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué experiencia tú has tenido respecto al llamado? ¿Qué te motivó ser cristiana? Mira, yo por lo menos en mi caso yo conocí al Señor cuando yo apenas era una niña. Mi madre, que para ese momento estaba apartada, decidió ir a una campaña en Venezuela del evangelista Gille Ávila. Gille Ávila en ese entonces iba y viajaba, hacían muchas campañas. Fíjate, yo era una niña, yo tenía como 5 años más o menos, y recuerdo, eso fue en un lugar que llaman el Nuevo Circo de Caracas, que era una plaza donde habían corridas de toros, donde se hizo esa campaña. Y yo estaba con mi mamá y estaba con mi hermana, la menor, y mi mamá, cuando hicieron el llamado, tomó la decisión de servir a Cristo. O sea que en ese momento, en mi corazón de niña, porque había quizá escuchado, o mi mamá a pesar de eso nos hablaba de la palabra, tomé la decisión juntamente con ella de aceptar a Cristo. Ella me habló y yo lo entendí, y yo decía, yo quiero también a Jesús. Porque cuando yo estaba en esa campaña, yo comencé a ver la gente de los paralíticos que se levantaban. Yo podía ver gente que era sanada. Entonces el yo ver eso me impulsó y me motivó como a querer conocer a ese Dios que hacía esos milagros, a conocer ese Dios. Y siendo una niña, o sea, se despertó en ese momento un hambre por conocer quién era Dios. Siendo una niña. Siendo una niña. Siendo una niña. Y para la gloria de Dios, pues
Esa fue la experiencia donde yo acepté a Cristo, como digo, teniendo 5 años. Dios. Luego comencé a asistir a mi mamá, a congregarnos en la iglesia. En la iglesia de las Asambleas de Dios en Venezuela. Comencé a participar en lo que era entonces las Misioneritas del Rey, una agrupación dentro de la iglesia que hacían teatros, cantos y varias labores dentro de la iglesia, incluso íbamos a otras iglesias también. ¿Y cuántas niñas más o menos habían? Habían en ese entonces un promedio de unas 20 niñas de diferentes tamaños, de más pequeñas hasta las más grandes. Sí, era un ministerio dentro de la iglesia. Era un ministerio hermoso porque había una labor que se hacía con los niños, una de las labores que se ha descuidado dentro del cuerpo de Cristo. Eso es para que entendamos, ¿sabes?, la importancia de retomar lo que es el ministerio a través de los niños, porque el Señor dice, deja a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque es que de los tales es el reino de los cielos. Entonces, allí entre esos niños, tú no sabes quién es el futuro profeta, el futuro pastor, el futuro evangelista, el futuro maestro, amén, el diácono, aquel que va a estar allí como servidor. O sea que hay mucho potencial, pero ¿y cómo tú lo vas a descubrir? Además también son niños que van creciendo y que si tú no los alineas, tú no los instruyes en el camino del Señor, son potenciales almas que se pueden perder. Y la labor de nosotros no es nada más evangelizar a aquel que tiene el conocimiento amplio, vamos a decir. También nuestra labor es evangelizar a los niños y a los jóvenes. Es una responsabilidad para nosotros como iglesias, como ministerio, de tomar en cuenta esa parte que se ha descuidado. Pues bien, a la edad de 7 años yo voy a una campaña con mi mamá, una iglesia que se llama La Peña de Oret. Y allí hubo un movimiento fuerte del Espíritu Santo y gente fueron bautizadas con el Espíritu Santo y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo más o menos tenía la edad de 7 años. Aleluya. O sea que fue un privilegio. Un privilegio total. Un privilegio tremendo, tremendo, que a la edad de 7 años tú, o sea, el Espíritu Santo te tome, eso es para que entiendes que es que había, desde mi niñez había una hambre y había una pasión por conocer a Dios, por conocer a ese Dios que yo veía, como te decía, que era capaz de obrar milagros, de obrar maravillas. Ese Dios que se movía en otros hermanos, yo decía, yo quiero sentir eso, y yo le oraba a Dios y yo le decía, yo quiero sentir eso, yo le decía, Espíritu Santo, yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, y yo anhelaba el hablar en lenguas. Eso es para muchas personas que a veces están en Dios, que están en el Evangelio, y que hoy en día tienen 5, 6 años, 7 años y que todavía no han tenido la manifestación de hablar en lenguas. Hay personas que están en Dios, que se han convertido y han seguido una vida, pero no han tenido todavía la manifestación. Una de las, digamos, de las evidencias de cuando tú eres llamado y eres escogido porque eres hijo de Dios, es que tiene que haber manifestación de Dios en ti. Entonces, como hizo el Señor cuando estaban en el aposento alto, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ellos recibieron el poder, pero la evidencia de haber recibido ese poder fue el hablar en lenguas para aquellos que quizá no están de acuerdo con esa manifestación del Espíritu, pero es que el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu, y dice la palabra del Señor que cuando tú hablas en lenguas, tu espíritu se edifica, tu hombre interior se edifica, y si tu hombre interior se edifica, tú eres edificado y puedes manifestar entonces aquello que Dios ha depositado en ti. Gloria al nombre de Jesús. Dios mío. A través de esa manifestación, tu familia, tu madre, cuando vio ese impacto, siendo una niña, que ya Dios se la estaba cogiendo contigo, tu mamá, ¿qué te decía? ¿Cómo se sentía ella ver, siendo una niña casi entrando a la adolescencia, llena de la presencia de Dios? Wow, es extraordinario. Es tremendo. Ella realmente se sentía muy feliz, muy honrada. Le daba gracias a Dios, y cada día ella fue, digamos, esa primera persona que se convirtió como en una maestra, que me enseñaba, que me instruía, que me guiaba, una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, que siempre con sus palabras sabias. Dios la usaba mucho, tenía unas palabras de ciencia y de sabiduría. Manifestaba diferentes dones del Espíritu, como que era el don de sanidad. Tenía un don de géneros de lenguas. Dios la usó en milagros. O sea que puedo testificar en mí misma
como evidencia de eso, mi madre como mujer de Dios, ya siendo grande, eso más o menos un promedio de 7 años, recuerdo que yo tenía un dolor muy constante siempre en esta parte de acá, de mi espalda, lo que era la cervical. Eso me producía que yo me parara de la cama y que me produciera vértigos, mareos constantes. Yo veía como que todo me daba vueltas y ya yo estaba como cansada de esa situación porque médicamente no tenía como una solución. Recuerdo que mi mamá tenía como una semana en ayuno y oración. Teníamos un cuarto, una habitación de retiro dentro de la casa apartada para Dios. Dios mío. Y ese era el lugar donde teníamos ese encuentro constante con el Espíritu Santo. Mi mamá oró por mí y literalmente yo sentí cuando los huesos de esa zona comenzaron a crujir y como que todo ese dolor y todo ese peso que yo tenía en ese momento, el Señor lo quitó. Y desde ese día, para la gloria y honra de Dios, Santo. más nunca yo he vuelto a sufrir de un vértigo. O sea, son parte de las manifestaciones que yo las comencé a ver en ella como niña. Y que, como te digo, me impulsaron a continuar. Recuerdo que otro de los testimonios que yo puedo decir de mi madre, que fueron tremendos, mi hermana, la mayor, estaba embarazada de una de mis sobrinas, que ella ahorita está en Venezuela, y ella es una mujer ya con su familia, sus hijos, ya ella tiene como 28 años, imagínate. Aleluya. Los médicos, cuando mi hermana sufrió lo que llaman la preeclampsia o la eclampsia, mi hermana estaba embarazada, tenía casi los 8 meses de embarazo. Mi hermana al parecer no se había bebido la pastilla que le correspondía en ese momento. Y mi hermana, yo escucho el golpe cuando cae, estaba en la cocina de la casa, ella trabajaba con mi mamá en ese entonces, y fuimos corriendo a ver, y yo vi a mi hermana que tenía los brazos retorcidos así completamente y las piernas levantadas hacia arriba en el suelo, y como que convulsionaba. Y cuando yo veo esto, yo pienso que mi hermana quizás se va a morir. Y mi madre, como una mujer de fe tremendamente, mira, una fe inquebrantable, ella tomó, ¿verdad? Como te digo, y en fe le puso la mano a ella sobre la cabeza y levanta su otra mano. Y ella comienza a clamar a Dios. Ella después nos lo cuenta a nosotros y dice que ella sintió cómo entró una corriente por la palma de su mano, que traspasó por todo su cuerpo, el pecho, y cuando esa corriente llegó a la mano donde estaba la cabeza de mi hermana, en ese momento mi hermana, ella se soltó, su cuerpo se soltó. Ella levanta, mi hermana se levantó por sus propios medios después de haber padecido la eclampsia, se levanta. Mi hermana todavía está lúcida, consciente, recuerda dónde tenía un dinero guardado y le dice, mami, el dinero está en tal parte, la ropa de la niña está en tal parte. Se van entonces a la maternidad. Cuando llegan a la maternidad, el médico le dice que cuál de las dos ella prefería que se salvara, porque con eso que ella había pasado, o era la mamá o era la niña. Ay, Dios. Ella le dice al médico, mire doctor, haga lo que tenga que hacer, porque ni ella ni mi hija van a morir. Dios ni mío. ella ni mi hija, porque el Señor hizo un milagro. Aleluya. Y el médico le dice, ay sí, ustedes son de esos aleluya. Le dice el médico, gloria a Dios. Cuando el médico le dice esto, ella dice que ella le oró a Dios y le dijo, Señor, yo quiero que tú me apartes y me quites ese médico. Ponme al médico, Señor, que va a atender a mi hija. Y para la gloria de Dios, el Señor obró de esa manera, que el médico que asistió a mi hermana fue otro. Y para la gloria y honra de Dios, ahí está mi hermana, que a pesar de que tenía el bautismo del Espíritu Santo, yo anhelaba más. Yo comencé entonces a buscar más presencia de Dios, más presencia. Pero sabes que hay momentos que tú buscas a Dios, la presencia de Dios, pero hay momentos en los cuales, perdón, aún no es el tiempo de la manifestación. Amén. Aún no es el tiempo de esa manifestación. Entonces, cuando cada una de esas cosas que yo podía ver manifestadas a través de mi mamá y cuando yo iba a la iglesia, cuando iba a las campañas, fueron de las cosas que me motivaron a seguir adelante. Pero como yo decía, o sea, que hay un momento en que, aunque tú las anheles y procures, a veces no es el tiempo para que esas manifestaciones se exhiban en ti. Así es. ¿Por qué? Porque no estás preparado para tú manejar Así es. esos dones que se comienzan a manifestar por medio del Espíritu. Entonces, al no tener quizá la madurez para tú todavía poder desarrollarlo y desenvolver, entonces Dios te va llevando, ¿verdad? Progresivamente, pero yo sí le puedo decir es que cada persona que ha recibido a Cristo Jesús y que le está sirviendo a Dios y que está dentro de la iglesia, es procurar y anhelar la manifestación
del Espíritu Santo en su vida. Así Procurar el hablar en lenguas como manifestación, como señal, porque el hablar en lengua es como señal Así es. para aquellas personas que no creen en el Señor, ¿verdad? De que hay una evidencia de que tú eres un hijo de Dios marcado y sellado por Él. Así Gloria es. al nombre poderoso de Jesús. Wow, extraordinario. Y es tan poderoso, tan impactante, Sí. ¿verdad? El testimonio que estamos escuchando, cómo Dios utilizó, ¿verdad?, a tu madre Gloria para a que Dios. sea un paso a seguir, ¿verdad? Amén. Y para que tú pudieras alimentarte Amén. de la palabra de Dios, Gloria a Dios. y seguir esos pasos. Sí. ¿Qué tiempo duró tu mamá en el Evangelio? ¿Cuántos años ella duró? Mi mamá duró aproximadamente 36, 37 años en el Evangelio, o sea, prácticamente Casi una vida. una vida. Dios mío. Una vida, porque mami había sido cristiana, pero ella se apartó. Cuando ella entra nuevamente y se reconcilia con el Señor, o sea que podemos decir que el tiempo antes al después, más o menos todo ese lapso de tiempo. Después que ella se reconcilió para acá, aproximadamente pasarían unos 30 años continuo ahí en el Señor. De hecho, ella se guardó para Dios. Mira Wow. que cuando Wow. Dios te llama es tan fuerte Dios. que ella, por guardarse para Dios, porque para ella lo que era el tema del matrimonio era algo como sagrado. Ya mis padres estaban separados y ella fue tanto así que aún incluso ella dijo, yo me voy a preservar para Dios y no me voy a casar. O sea, ella se entregó por entero a Dios, a la obra del ministerio, a servir a Dios, y eso fue para nosotros motivo de seguir como y darle continuidad a ese legado. Dios. De ver la mujer de Dios que ella era entregada por completo. Wow. A él era amante, apasionada por la presencia de Dios. Oh, gloria. Y eso es algo, mira, que no tiene precio. Extraordinario. Es algo que no tiene mío. precio. Así mismo es cuando uno ama a Dios con locura, ¿verdad? Y uno toma decisión de seguir los pasos de Dios. Amén. Veremos cosas extraordinarias en el camino del Señor. Así es. ¿Qué proceso de enfermedad vivió tu madre en cama? Sí, fíjese, hermano, mi madre, que venía presentando un problema de salud, tenía una enfermedad de base que era la diabetes por muchos años. Wow. Luego, hace unos años aquí comenzó a asistir al cardiólogo, le detectan un problema en su corazón, y no es así como ya empieza un proceso entonces de ir a consulta, de tener un control cardiológico y en todas las otras cosas que ella tenían de base. Pero mi mamá era una mujer fuerte, una mujer que ella no demostraba nunca si podía sentirse mal. Tenía como una entereza tan grande y eso ella lo proyectó en nosotros. Pues bien, mi madre hace aproximadamente unos 3 meses decide que va a entrar a un proceso de cirugía por indicación del médico. Ella decide que sí, de que ella va a ir al proceso de la cirugía, pero no es ni siquiera, digamos, como 15 días antes, que ella dice, bueno, sí, te estoy diciendo hace más o menos 2 meses atrás. Ella decide, sí, yo voy a la cirugía, porque nosotros le decíamos, mami, si tú no estás segura, que el Señor te dé la vida hasta donde Él entienda. Exacto. Y tú te quedas así, o sea, porque era una cirugía, estamos en una cirugía a corazón abierto. Wow. Había que hacerle un reemplazo de 2 válvulas. Dios. Ya pueden ver la complejidad de la situación que tenía mi madre. Pues bien, mi madre, oramos días previos de ir ella a internarse al hospital donde la operaron, Cardiológico de Los Ríos. Fue a la iglesia, hicimos culto en la casa, o sea que hubo como ese acercamiento aún más a la presencia de Dios, buscando aún más la confirmación de que sí iba a pasar el proceso de la cirugía. De hecho, el Señor dio señales de que sí, hubo muestras de que sí, incluso en ella misma, de que iba a pasar al proceso de la cirugía. Pero a veces, fíjate, a veces hay planes que Dios tiene trazados en nuestra vida, Dios mío. que en el momento nosotros no lo entendemos. Incluso pueden ser planes que sean dolorosos, pero y no entendamos el proceso, pero luego con el tiempo Dios te hace el saber el porqué. Así es. No obstante, entonces mi madre se prepara, todo, llega el tiempo, llega el día para ella ir a internarse. Duró 2 días previo para la preparación preoperatoria. Mi madre entra a cirugía el día 25 del mes pasado.
Y es así entonces, cuando ella entra a quirófano, pasó más horas de lo normal en la cirugía, porque se hallaron que habían unas complicaciones mayores en su corazón. Mi madre rebasa la cirugía. Luego de 2 días pasa el proceso de extubación, comienza a tener signos de recuperación, pero su función cardíaca había descendido. Lejos de aumentar, había descendido. Nosotros comenzamos y seguimos orando a Dios desde el primer momento, orando al Señor un milagro. Creímos que el Señor iba a hacer un milagro y nos aferramos a un milagro hasta el último momento creyéndole a Dios. No obstante, en ese proceso yo tengo, digamos, una visión. El Señor me muestra, estando en mi casa en oración, que mi madre, en el día de la cirugía del quirófano, yo estoy en la casa porque yo no pude estar de forma presente. Y el Señor me muestra a mi madre en el quirófano. Dios mío. Mi madre en el quirófano y veo como que de ella se levanta ella misma, pero la veo sentada vestida de blanco en la camilla, y veo que el lugar se llena de ángeles. Ya no la veo ya en el proceso de la cirugía, sino que veo como que todo irradia luz y están los ángeles con ella. Fue como esa de las primeras experiencias que el Señor me dio acerca de lo que iba a pasar con mi madre. Yo en ese momento no lo quería aceptar. Yo le decía, Señor, tú puedes hacer un milagro, Señor, yo no quiero aceptar esto que tú me estás mostrando. Yo sé que tú eres el Dios de poder. Y me aferré y clamé a la misericordia de Dios hasta el final. Luego, el día que mi madre parte de este mundo, ese mismo día, yo estoy en el hospital, llego unas horas antes, comenzamos a orar mis hermanos y yo, estamos fuera orando al Señor, y me arrodillo al frente y comienzo a orar, y los médicos están tratando adentro. Ellos habían salido unos minutos y decían, no se vayan porque vamos a hablar con ustedes. Siguen tratando con mi mamá adentro, y es el momento, cuando yo estoy de rodillas, que me dice el Espíritu Santo, me dice, hija, me la llevo. Inmediatamente que él me está hablando en esta forma, yo le digo, Señor, ahí fue que yo solté, yo dije, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Por eso es que la oración, tenemos que orar y pedir el milagro, pero siempre que se haga conforme a la voluntad de Dios. Así es. Porque la voluntad de Dios, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Así es. Gloria a Dios. Entonces, yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y por segunda vez el Señor me permitió entonces ver en el Espíritu esos ángeles que estaban a la cabecera y al extremo de la cama, y sus alas se juntaban, y yo podía ver en mi espíritu cómo el espíritu de ella se elevaba sobre su cuerpo, y podía ver como esa palabra en el cielo que decía victoria y paz. Wow. El Señor dándome como esa conformidad, mi alma adora a Cristo, Aleluya, para que yo pudiera sentir la fortaleza y estuviera la certeza de que mi madre iba a descansar en sus brazos. Así es. Es decir, mi madre solamente está durmiendo. Wow. Ella solamente se fue a su lugar de descanso. Tú quizás dirás, ¿y cómo es posible? Porque mi madre apenas lo que tiene es 1 mes y 15 días que partió de esta tierra. Santo. Y que tú me puedas ver hoy frente a ustedes, a una cámara, hablando y testificando de esta manera. Aleluya. Quizá otra persona en un momento, vivir un momento como eso, porque estamos hablando de la pérdida física de tu madre. Santo. Esa persona que con la cual te instruyó, con la cual te formó, con la cual estuviste allí, Una vida entera. que estuvo contigo en las buenas, en las malas, en todas, y que fue ahí el pilar de tu casa. Dios. Bien, entonces, que tú puedas estar ahí así, estar en la posición en la que yo estoy, aún por encima del dolor, Wow. aún por encima de todo, estoy aquí sentada porque estoy obedeciendo a Dios, cumpliendo una asignación, cumpliendo a un llamado y dándole continuidad a un legado que ella dejó en nosotros, Dios que era seguir a mío. Cristo y seguir predicando el mensaje de su palabra. Amén. Para mí, la mayor honra, lo más grande que yo puedo darle a Dios ahora es seguir honrando el legado que ella sembró en mí desde que era una niña, darle continuidad y continuar las obras que quizá ya no pudo terminar. Amén. Yo sé que el Señor va a concluir esa parte de esas obras que ella no pudo hacer en mi vida. Amén. Y sé que así será también en la vida de mis hijos, porque es un legado que sigue vigente en mi familia. ¡Wow! Extraordinario.
Impresionante, mi gente. A Dios la gloria. Gloria Yo a Dios. siempre digo que Dios comienza con Amén. los padres Gloria a Dios. y termina con los hijos. Amén. Aleluya, Así gloria que a yo Dios. entiendo que el delegado, ¿verdad?, que Dios ha puesto para que podamos darle continuidad, como dice la Amén, Biblia, gloria a Dios. para que el Evangelio se siga expandiendo de extremo a extremo y Amén. que cada oído pueda escuchar Gloria a a Dios. Dios. Así que honro tu vida, Gloria a honro Dios. tu familia de una manera especial, Amén, tus aleluya. hermanos y todo lo que te rodea. Amén. Gloria a Dios. Eres más que bienvenida y yo sé Amén. que Dios ha fortalecido tu vida, Grandemente. ¿verdad? Que Dios siga fortaleciendo Grandemente. el resto de tu familia. Amén. Y sea Dios que esté extendiendo su mano de misericordia. Dios es el dueño de la vida. Así es. Dios es el dueño de todo. Él tiene un tiempo determinado para nosotros, para todo. pero lo importante no es ser eterno en la tierra. Así Lo importante es. es ser eterno allá arriba. Amén, ¿Ven? aleluya, Allá arriba no hay gloria a crisis, Dios. allá arriba no se sufre, Así allá arriba es. no hay problema, allá todo lo que hay es un ambiente de paz y de adoración Amén, al Dios de los aleluya. cielos. Así Gloria a que Dios. declaramos que todo aquello que están detrás de cámara puede entender que como Gloria a Dios ha podido fortalecer a su hija, también Dios fortalecerá la tuya. Amén. No importa la circunstancia que tú te encuentres, Dios no te dejará solo. Amén. Él pelea por ti como poderoso gigante. Le voy a regalar 3 segundos más al profeta Josefina para que haga un clamor por esas personas que están detrás de cámara, para que así gloria a mismo Dios. como Dios te ha fortalecido, Dios sea fortaleciendo a otros en medio de su proceso. Amén, gloria al nombre de Jesús. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Señor, mira a cada persona, Señor, que está viendo, Señor, este video en este momento, Padre de la gloria, que está pasando un momento difícil, un momento, la pérdida de un ser querido, Señor. Que ellos puedan entender que tu amor, tu gracia y tu misericordia es mayor, Señor, y que en ti está la fortaleza, Señor. Que así como tú has fortalecido mi vida, la vida de mi familia, Señor, oh Dios mío, que usted pueda seguir fortaleciendo la vida de cada persona, Dios mío, que está allí. Señor, que puedan entender que tu amor es mayor, Dios mío, de la gloria. Señor, y que tú estás allí con ellos como poderoso gigante. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendiciones. Amén. Impresionante. Gloria a Dios. A Dios la gloria por los siglos de los Amén. siglos. Como siempre, tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez estuvo conectado contigo. Así lo puedes buscar en todas las redes sociales. Gloria. Evangelista Joselito Pérez, y en Instagram Joselito Pérez con rayita abajo. Amén. Así como te pueden buscar. Aleluya, sí. La página de Instagram es Profeta Josefina Reyes Oficial. Allí me pueden ubicar. Aleluya. Así que ya ustedes saben, puede visitar la página Excelencia Cristiana y el canal de YouTube. Puede compartir este video para que otras vidas puedan ser honradas, bendecidas, igual que la de nosotros. Así que el eterno Dios nos bendiga a todos. Amén. Hoy, Gloria a Dios. mañana Y siempre. Amén. Aleluya.